Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:00 con 44 minutos, 7:44. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía. Los comentarios ya están llegando. Gracias a través del 442-592-1075 para que se ponga en contacto con nosotros. Pero me da mucho gusto saludar a estas horas de la mañana, cuando son las 7:00 con 45 minutos, a la licenciada Laura Aguilar. Y es coordinadora general de la Jefatura de Gabinete aquí en Querétaro. Y bueno, nos ha hecho favor de traernos temas importantes, sustanciales, en lo que tiene que ver justamente con esta reconsideración, incluso yo pienso conceptual, social, formal, personal, humana, de lo que tiene que ver justamente con este entorno social en la participación de los hombres, de las mujeres y de la, decía yo, y usé la palabra integración de lo que tiene que ver con las familias. Mi querida Laura Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muchas muy gracias y bienvenida. A todos y a todas. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, mi querida Laura? Vamos a platicar, justamente me han estado escribiendo en mis redes sociales y lo agradezco muchísimo porque eso también nos da mucha guía. Sí. El tema de que tenemos papás y mamás que cuando concluyen su día se sienten culpables de que no estamos haciendo las cosas de manera perfecta. Y primero quiero decirles que todos los que son papás y mamás lo están haciendo muy bien. Nadie nacemos con un manual. Sí. Y justamente ahí es en donde tenemos que empezar a reivindicarnos o a direccionar esta paternidad o esta maternidad. Y en el caso de los hombres, está muy trillado que los hombres no lloran, que los hombres no sienten, y debemos de deshacernos de esos patrones porque eso no nos está ayudando para nuestros hijos. Sí, por supuesto. Entonces, primero que nada, somos el ejemplo de nuestros hijos, y si yo soy un hombre, pues sí tengo que tener cierta autoridad, pero si estoy bloqueando mis emociones y estoy dejando muy claro que los hombres no tenemos problemas, no lloramos, no sufrimos, pues mi hijo va a crecer con esa perspectiva y eso en su futuro le va a ocasionar muchísimos problemas o cosas complejas en su parte de conocimiento. Tal vez de lo que fue en otro momento, de lo que fue en otro tiempo, de lo que respondía a otras preguntas también en el contexto social y personal y familiar, mi querida Laura, ¿no? Es correcto. Creo que hay que romper esos paradigmas y empezar nosotros como padres de familia a apapachar, a querer a nuestros hijos, y lo decía hace ratito, pongámonos hoy de tarea, ir a la escuela y recibir a nuestro hijo con una gran sonrisa, con un beso, con un abrazo, con un te extrañé, y van a ver cómo cambia realmente la actitud de nuestro hijo o hija ante la vida. Ante la vida. O sea, se van a subir al carro de otro humor. Sí, claro. Es buscarle el lado bueno a las cosas, ¿no? Porque eso tiene que ver en todo también, porque siempre hay dos lados, ¿no? El yin y el yang te dice, bueno, puedes hacerlo así, puedes hacerlo también de esta manera. Uno decide. Claro, digo, podemos irnos a la parte tradicional que ya sabemos que funciona, sí, pero la parte emocional la estamos dejando. Funciona. La chancla funciona, pero no es lo correcto. Estamos dejando la parte emocional a un lado. Y ahorita en lo que nos debemos de centrar, porque por los tiempos en los que estamos viviendo, es en el cómo me siento y cómo voy a actuar. Claro. Y eso solo lo da la parte de apertura con un padre que te escucha, que te ve a los ojos, que te calma, que te apapacha, que si tienes un problema no te va a regañar con la chancla y te va a castigar, sino te va a orientar para que lo hagas. Oye, ya me están preguntando, y gracias además a don Jorge Ayala, me dice, oiga, ¿esto es como la escuela para padres? Exactamente. ¿Qué opina la licenciada Laura? Me dice. En la escuela para padres yo lo recomiendo ampliamente porque justo no nacemos sabiendo y heredamos patrones que pues vimos con nuestros abuelitos, con nuestros papás, y en escuela para padres justamente te van a enseñar técnicas para sensibilizarte, para que tú puedas desarrollar ciertas habilidades para guiar a tu hijo. No es lo mismo en nuestros tiempos a los tiempos que ahorita están viviendo nuestros pequeñitos. Sí, entonces vale muchísimo la pena. Escuela para padres cuando están en la primaria y en algunos los padres tendrían canales. Que ir a la escuela, tendríamos que recibir también esa capacitación, formación personal, profesional, humana, hasta como tú le dices también emocional, que se requiere para poder vivir, para poder atender con interés a una situación de esa naturaleza, sí. Laura Aguilar. Cuando vamos al doctor buscamos al doctor más capacitado y estudiamos. Cuando estamos en el medio de la comunicación hacemos lo mismo. Como padres tenemos que hacerlo, somos el eje central de la familia. Si tenemos las herramientas y nosotros sabemos cómo contener nuestras emociones, eso les va a ayudar muchísimo a nuestros hijos y vamos a tener muy buenos ciudadanos. Samuel Jiménez me dice, en mis tiempos me decían a mí, para padre no se estudia. Hay que ir aprendiendo sobre la marcha y hay que ir haciendo las cosas como van saliendo día a día. ¿Qué opinas? Yo creo que los tiempos ya cambiaron y sí necesitamos guías
para seguir reivindicándonos y reinventando. Entonces yo creo que sí debemos de seguir estudiando porque los tiempos son completamente otros y de repente decimos, chin, le hubiera hecho esto a mi hijo, no le hubiera dicho esto. Podemos evitarnos unos malos momentos. Doña Gena Uribe del Mercado Hidalgo, saludos. Me dice, ¿quiénes deben enseñar a los padres? Pues bueno, tenemos, al final como tú dices, como padre tenemos esa naturaleza, sabemos qué le conviene a nuestros hijos, pero hay muchísimas escuelas e inclusive los profesores o pedagogos son los que nos dicen cómo debemos de afrontar ciertas situaciones. El problema no es que tengamos conflictos, sino cómo los resolvemos y cómo pasamos esa etapa de conflicto con nuestros hijos. Sería un que poquito, lo disfrutemos. Sí, claro. Sería un poquito la parte de la inteligencia emocional. Sí, es la inteligencia emocional, el control de tus emociones, la sensibilidad con nuestros chiquitos. Y como adultos sufrimos, ahora imagínate un pequeñito de 5 años que no entiende nuestro contexto, que nos ve enojados. ¿No entiende un niño de 5 años? Un niño de 5 años, si te ve enojado, ve que está enojado, pero no sabe el trasfondo. Y entonces él va a pensar, no comprende. Y él va a pensar que es con él. Y a lo mejor tú tienes mucho trabajo, las cosas no te están saliendo bien. Ahí te va, hay más preguntas. Hoy están participativos, qué bueno, muy amable, gracias. ¿Hasta cuándo las emociones se convierten en sentimientos? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué etapa? ¿En qué momento esas emociones se convierten en sentimientos de las personas? Y digo de las personas, ¿no? Dime, sí, perdóname. Entre los 6 y los 8 años, ya el niño ya empieza a ser consciente y ya empieza a tener esos sentimientos. Y justamente ahí es donde tenemos que diferenciar. Si un niño a lo mejor está en una rabieta porque a lo mejor llegó su hermanito, pues eso se llama celo. Y es normal, hay que saberlo identificar y cuando el niño lo identifique, entonces él va a poder gestionarlo. Pero si lo ocultamos y lo satanizamos, pues entonces el niño se va a sentir culpable en futuros, ¿no? ¿Qué piensas o qué le debo decir a mi hijo cuando me dice que no quiere ir a la escuela? Primero saber por qué no quiere ir a la escuela, ahí puede haber algún foquito rojo. Primero que nada saber por qué no quiere ir a la escuela, qué no le gusta de la escuela. Y hay etapas en donde los niños entre los 5 y 6 años quieren estar en su casa, no quieren responsabilidades, pero primero indagar por qué. Y después buscar esa ancla para que sí le guste la escuela. Uno, motivarlo, llevarlo al colegio, que se sienta seguro, porque a lo mejor no se siente seguro de que a lo mejor papá o mamá no regresen. Claro. No sé, hay que investigar por qué está pasando. María Sandoval, ¿quiere decir que hay familias exitosas y familias no exitosas? No, las familias son lo más hermoso que hay y cada uno lo hace de manera diferente. Exacto, lo hace de manera diferente y eso no quiere decir que sean exitosas o no. Cada hijo tiene la mamá y el papá que necesita y más bien tenemos que tener herramientas para poderlo manejar. ¿Cómo se hace para regular, para coordinar, para orientar además este tipo de situaciones que de repente son, que son muy importantes desde el punto de vista institucional, mi querida Laura Aguilar? Pues mira, pienso en un gobierno, o pienso en una estructura social, de representación pública y que digamos, ¿qué creen? Hay estos temas que también tenemos que atender. ¿Cómo le hacen? Pues bueno, en la parte de UCEBEC o en la parte de educación constantemente estamos revisando que nuestros niños se sientan bien, que nuestros niños estén atendidos, tenemos escuela para padres, tenemos atención psicológica y se hacen en diferentes plataformas, se analiza si hay temas de bullying, si hay temas en casita y justamente con eso ya la escuela empieza a trabajar y la UCEBEC trae muchísimo tema de capacitación de profesores y capacitación de padres para detectar a tiempo cualquier cosa que le estén pasando a nuestros niños o adolescentes. Me dice Alejandra Altamirano, me gusta mucho lo que comenta la licenciada, pero si eso es verdad, la violencia debió haber disminuido. ¿Tienen ustedes datos, estadísticas que permitan saber y medir si ha disminuido la violencia, por lo menos en la casa, violencia familiar o la violencia en el seno escolar? Sí, la violencia incrementó a partir de la pandemia porque todos estaban en casa y no teníamos ese control emocional. Y cuando empezamos ya a salir, y justamente está este tema de moda de la emoción, cómo controlarla. Voy leyendo acá los comentarios. Sí. Pues empezó a bajar la violencia. Todavía hay mucho que hay que atender en toda la República Mexicana, pero sí creo que es un foco y que estamos trabajando para ello. ¿Sigue siendo la familia, y te lo pregunto yo, el motor principal, el punto de encuentro de los seres humanos, de los hijos, del esposo, de la esposa, de los tíos, los sobrinos, que realmente no va a pasar de moda?
Definitivamente nos tenemos que centrar en la familia. La base de todos los principios de una sociedad es la familia y tenemos que darnos tiempo, y por eso soy como muy residente, me encantan estos temas, porque sin la familia no tenemos absolutamente nada y no vamos a tener un ciudadano responsable. ¿Cómo le hace? Enfoquémonos en la familia. ¿Cómo le hace un trabajador? ¿Cómo le hace un trabajador del gobierno del Estado? Hoy pensaba en los 480 trabajadores que de Michelin van a ser despedidos, que llega el padre de familia y dice que ya no tengo trabajo, o el padre de familia que dice, no, me tengo que quedar en la oficina. Oye, ¿qué crees? Que tengo que ir a un evento y que tengo que ir a un lugar y que no puedo atender. Yo me acuerdo, y alguna vez lo comentaba, a mí me gustaba esa frase que usó el exgobernador ahora, Pancho Domínguez, se viene en algún momento cuando estaba terminando su mandato. Y dijo algo que a mí me pareció interesante. Decía, quiero agradecerle a fulanito, pero sobre todo quiero agradecerle a mi familia. Y les quiero agradecer por el tiempo que les debo. Me quedó muy claro, realmente me quedó muy presente, porque en el trabajo público, en el servicio público, en esta función pública, pues el trabajo ya no depende de ti, el tiempo ya no depende de ustedes, son otras las condiciones y las situaciones que tienen que asumir y que tienen que afrontar. ¿Cómo le haces para mantener una familia en paz, en orden, trabajando y con salud? Es muy complicado, emocional. pero es un tema en equipo y no se trata de cantidad sino de calidad. Justamente hoy en la mañana yo venía pensando en mis pequeñitos y dije, bueno, hoy en la mañana no los voy a ver, pero saliendo del programa les voy a marcar porque van a ir rumbo a la escuela. De mi amor, les deseo que tengan muy bonito día. Estar presentes en acciones pequeñitas cambia y hace la diferencia. O sea, teléfono si tenemos, a lo mejor ponemos una alarma, les mandamos un mensajito en el lunch, en la tarde que yo llegue como con ellos o desayuno con ellos. Son momentos específicos que los niños van a recordar. Escuchaba, los niños no tienen un contador de horas, tienen un contador de recuerdos. Entonces, yo no digo, oye, mi mamá pasó 365 días al año conmigo. La verdad es que no me acuerdo, pero sí sé que tengo momentos muy gratos con ella. Claro. Yo estoy contando recuerdos, no momentos, o sea, no horas. Que ese es el mensaje, ¿no? Que eso es lo que realmente a lo que le tenemos que dar importancia, a lo que le tenemos que dar relevancia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y problemas siempre va a haber, y no quiero que esto suene romantizado, problemas siempre vamos a tener de cualquier índole. Pero si nos estamos esperando a que se terminen los problemas, a que se termine la jornada, pues nuestros hijos van a crecer. Ya no van a estar. Te dejo una pregunta tal vez para la próxima, porque no va a dar tiempo, porque son las 7:57 de la mañana. ¿Qué recomiendas tú, mi querida Laura Aguilar? Estoy platicando con la licenciada Laura Aguilar, es psicoterapeuta, es especialista, experta en estos temas, para una familia que tiene un tema como el alcoholismo o las adicciones. ¿Qué tipo de comportamiento debe tener el papá, la mamá, los hijos con alguna adicción, el padre con un tema de alcoholismo o viceversa? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde hay que empezar? Es un tema muy complicado. Primero, aceptar que estamos en un conflicto. Necesitamos especialistas que puedan entrar en la materia y necesitamos mucha tolerancia y amor para poder resolverlo. Si te está pasando como padre y si también te está pasando como hijo, ¿no? Entender, porque ese es un vacío. Las adicciones entran cuando tenemos un vacío emocional. ¿Tolerancia? Pero ya aguanté 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y otra vez? Tolerancia, paciencia y más amor. Tolerancia. Sí. De verdad. Y eso es un santo ese. No, acercarnos. A ver, cuando nosotros tenemos hijos y los vemos crecer y de repente vemos que están en una adicción, algo dejamos de hacer, quizá no tenemos un ejemplo claro y tenemos que irnos a la raíz de contener, de estar con ellos, de ir con especialistas, de no perder la paciencia, pero también buscar nosotros nuestra paz. O sea, sí también entiendo esa parte que tú me dices, oye, ¿y cómo lo hago? Pero pues es un equilibrio y la persona tiene que trabajar muy de la mano con el que tiene la adicción. Padres de familia, me dice Leonardo Favela, que ven más divertido el celular y viceversa. Hijos que ven más divertidos los celulares que los padres de familia. Está muy triste eso. ¿Es real? ¿Eso es real? A ver, si yo voy a comer, les invito a hacer un ejercicio. Quiten el celular y pónganlo abajo de la mano. Abajo de la mano. No pasa nada. O sea, te lo juro que ayer yo dije, a ver, ya estuve todo el día trabajando. Y sí dejé mi celular. Mi hijo me dice, ¿vas a ver la tele? Apaga tu celular. Y lo apago. Porque aunque estemos viendo la tele, necesitamos tiempo con ellos. Son formas. Tiempo con ellos es lo más importante. Tiempo de calidad. Laura Aguilar, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? Me encuentran en lauaguilar.ro en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter.
y en mi página oficial lauraaguilar.com, ahí pueden encontrar todos los temas y si quieren algún tema que toquemos, pues adelante y lo preparamos para la siguiente sesión. Bueno, saludos y muy amable, gracias, muy participativos hoy, gracias a Leonardo Favela, muy amable don Antonio González, gracias a Alejandra Altamirano, muchos saludos a Leti Sainz, igualmente a doña Gen Uribe, don Víctor Landgrave, gracias. Gracias como siempre, que tengas buen día, mi querida Laura. Gracias. Nos veremos pronto, otro día hablamos de política, ¿no? ¿Te gusta? El día que tú quieras. ¿De verdad? Sí. Sí, eso me encanta, ¿eh? Me estás poniendo nerviosa. No, pero ¿por sí. qué? Hablemos de política, porque parecía que la política tiene que ver también con esto, ¿no? Claro que sí, cuando Va, gustes. hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 7:59 de la mañana, una pausa comercial, regresamos enseguida con más, 442-592-1075, para que se ponga en contacto con nosotros. De regreso, voy a platicar con un señor que tiene una gran experiencia, por cierto, en el servicio público, y que hoy por hoy es coordinador general del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del municipio de Querétaro, don Chepo Alcocer, que está con nosotros y que regresando de la pausa vamos a platicar con él en este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7 Noticias.